¿Será que este 2023 usted se ha propuesto cuidar más de sus plantitas, tener un mejor jardín o tener ya un jardín? Pues nosotros en Hola El Salvador tenemos nuestra sección Piensa Verde, así que presten mucha atención a los tips que les vamos a recomendar a continuación. Veamos. Y hoy nos hemos trasladado al vivero Santa María. Hoy vamos a hablar acerca del cuidado de las plantas. Si usted no tiene idea de cómo hacerlo, no se preocupe porque Luis nos va a contar. Así que vamos. Y bueno, ya nos encontramos con Luis. Él es paisajista y nos va a comentar un poquito cómo podemos hacer para tener ese cuidado de nuestras plantas en interior. Luis, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Siempre aquí, mira, a la orden. Vaya, dentro de las plantas de interior nosotros tenemos dos variedades, así como en general. Una son las que tienen floración y la otra es la que solo tenemos unas hojas llamativas. Entonces, esto es importante conocerlo porque nos va a definir qué cantidad de luz requiere. Por ejemplo, esta que tiene una hoja bien oscura, nosotros al conocer que ella, con esta oscuridad, cualquier tonalidad de luz que ella adquiera, ella lo va a recibir. Entonces yo la puedo ubicar en lugares más oscuros. En cambio, una planta que ya es con floración, puede ser en este caso un anturio, una monja blanca, hay que ubicarla en un lugar donde tenga más luz porque eso nos va a estimular la floración. Muy bien. ¿Cuál es el cuidado que debemos hacer? Además de la luz que tenemos que tener, el cuidado, ¿verdad?, de colocarlas en un espacio. ¿Qué más necesitan? Con esta es la problemática que la gente empieza a tener un poco, es el cuidado del riego. Y eso es un poco acá para que veamos una práctica. Cuando nosotros empezamos a tener una planta en interior, a veces se nos empiezan a quemar los bordes de las hojas. Entonces eso nos indica que la cantidad de humedad que hay en el ambiente es bien baja. Entonces hay tres formas de cómo yo puedo lograrlo. Una es consiguiendo un humidificador, pero esto nos va a hacer un costo agregado. La otra es estar con un spray atomizando las hojas y se va a ver más o menos como se ve en la anturia ahorita. Pero estas formas, una es muy cara y la otra requiere mucho tiempo. Entonces hay una forma que yo puedo hacer en que coloco una capa de cascajo, dejo una cama de agua y lo que hago es colocar la maceta sobre el cascajo para que tenga un leve contacto, pero que no esté directamente en el agua. Entonces lo que va a pasar es que la evaporación que vaya sucediendo del ambiente me va a generar esta humedad y me va a refrescar la planta. Esa es una de las formas. Otra es cuando yo tengo miedo en la cantidad de agua que le voy a aplicar, es simplemente yo puedo dejar esta planta en su maceta. Obviamente esto no lo puedo hacer en bolsa, lo hago en la maceta y lo que pasa es que por capilaridad empieza a subir el agua, la puedo dejar unos 30 minutos y no hay problema. Posteriormente yo la retiro, escurre el exceso de agua y de esta forma yo controlo la cantidad de agua para que la planta no se me pudre. Son 30 minutos, entonces lo que se debe hacer, pero en la maceta. Sí, con maceta. Obviamente aquí en la bolsa no me va a funcionar porque no tiene los orificios en la parte inferior. Ok, ¿qué sucede si además de que se ponen amarillas en los bordes, así como que ya se están quemando, si se empieza a caer? Bueno, normalmente la planta cuando ya pasó su periodo, la hoja empieza a decaer. Eso es un proceso normal. Pero si vemos de un día para otro que la hoja está muy amarilla o que vemos que la hoja empieza a quemarse, o puede ser o exceso de humedad o que yo no la he regado o que yo como la he fertilizado. También eso hay que tener cuidado. Estas plantas no es ideal que nosotros las fertilicemos tan frecuentemente ni tan constantemente. Muy bien. ¿Podemos hablar o aclarar la diferencia que usted mencionó de que unas tenían floración y otras no tenían floración? Sí, vaya, en plantas de interior son pocas las variedades que yo puedo conseguir que me genere floración. Toda planta que me genere floración va a necesitar más luz. Y toda planta que yo tenga en interior, que yo puedo tener solo con hojas llamativas, en este caso una Alocasia Black Velvet, que lo llamativo es esta textura y este color de hoja bastante oscuro. Entonces, esas son las dos grandes diferencias que nosotros tenemos. ¿Qué otro tip tenemos que tomar en cuenta al momento de adquirir nuestra planta interior? Vale, otro tip que les puedo brindar es, por ejemplo, si usted ve estas hojas, están un poco manchadas. Y a veces puedo yo asumir que estas manchas es un problema que yo vaya a encontrar en la planta. Pero lo que sucede es que nosotros al regar con el agua del chorro, a veces tiene demasiado cloro. Entonces lo ideal es que yo en una cubeta deje una buena cantidad de agua, 48 horas si no está directo al sol, y de esta forma se evapora el cloro, para que cuando yo riegue la planta, esta no me genere este tipo de manchas. ¿Y esa cubeta la tengo que dejar en sombra? Si la dejo en sombra, si no tengo lugar en sol,
son 48 horas. Pero si yo tengo área soleada, la puedo dejar 6 o 8 horas y de esa forma se evapora el cloro. Bueno, ya escuchó, ¿verdad? Todos estos tips que son súper interesantes para alargarle la vida mucho más a nuestras plantas. Luis, muchísimas gracias. A la orden, un gusto. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.